ciudad, a finales del siglo XIX, cuando todavía Rafaela era pueblo, un grupo de hombres comenzó a trabajar con un objetivo bien claro: convertir este territorio en un centro de atracción económico, comercial y social. Hoy podemos reconocerlos en los nombres de nuestras calles: Maggi, Avantay, Jiménez, Pfeiffer. Los mismos realizaron cambios profundos desde la nueva óptica liberal y fundaron instituciones como el Tiro Federal, la Sociedad Rural, la Sociedad Italiana, la Escuela Normal. Lo llamativo no es solo todo lo que lograron construir, sino cómo lo hicieron. La masonería, sus misterios, sus silencios, sus secretos, son parte inseparable de la historia rafaelina. Ya se cumplieron 99 años desde que Rafaela se convirtió en ciudad. Eso nos movilizó a realizar una investigación periodística para tratar de comprender un poco más quiénes somos, de dónde venimos y qué fue de los primeros rafaelinos. Es imposible no hablar de masonería cuando se intenta explicar nuestra historia. El potencial que le dio este grupo a Rafaela fue determinante para hacerla crecer, sobre todo cuando se la compara con pueblos vecinos. Pero hay un aspecto que nos llamó poderosamente la atención: el poco tiempo de vida de la masonería rafaelina, ya que para la década del 30, la misma se descompone abruptamente y desaparece. ¿Por qué desaparecieron los masones de la ciudad? Pero en primer lugar, necesitamos entender qué es la masonería, y fuimos en búsqueda de la respuesta. La masonería hay que dividirla en dos etapas. Allá por el 1000, a determinadas personas de Europa, príncipes, señores feudales, empezó a sobrarle una moneda. Entonces la pregunta era: ¿en qué la gastamos? Por supuesto que la Iglesia, que era la gran institución que gobernaba y manejaba la Europa de la Edad Media, enseguida le dio la respuesta: hagan obras que agraden a Dios, iglesias. Y la otra la decidieron los príncipes feudales: hacerse los castillos, lugares que sean hermosos para su defensa. Las dos obras necesitan lo mismo: albaniles. La palabra masón no significa otra cosa que albanil. Por lo tanto, en una sociedad en donde más del 90% de la población era campesino analfabeto, ser albanil era un avance importante. Trataban de que ese conocimiento no se dispersara, que no llegara a todo el mundo. Entonces lo manejaron secretamente. La masonería es una institución universal. Sus principios, libertad, igualdad y fraternidad, nos hace en esos tres principios el triángulo equilátero que domina el globo terrestre. Pero no domina en una acción matemática, sino en una acción espiritual, porque es una cadena fraternal de personas que tratamos y pensamos de hacer el bien a la humanidad. Un masón es un hombre libre y de buenas costumbres, cualquiera sea la ideología política, religiosa. Para mí la masonería es el liberalismo en acción, o sea, una organización que tenía como misión, como tarea, introducir en la sociedad el pensamiento liberal, los aspectos fundamentales del liberalismo, que eran la educación laica, libre, gratuita, cementerios públicos, casamientos públicos, o sea, a través del registro civil, o sea, sacarle a la Iglesia el manejo de la sociedad. En medio de la investigación, nos surgió una pregunta: ¿cómo se ingresa a la masonería? Primeramente presentar una solicitud.
Entonces hay 3 hermanos maestros aplomadores que van a visitar tu familia, que visitan tus amigos, te visitan dónde estudiás, dónde trabajás, y ahí resalta si verdaderamente sos una persona honorable para poder ingresar a nuestra orden. Esos 3 aplomadores, ninguno de los 3 se conoce. Va por estricto cumplimiento del deber de un venerable que le exige. Los aplomadores después vienen y le dicen al venerable maestro: mirá, esta es una persona honorable, es una persona de bien. Ahora que ya tenemos una idea sobre esta organización, debemos conocer cómo era Rafaela antes de que los masones lleguen a estas tierras. El primer boleto de tierras que se vende en Rafaela es de marzo-abril de 1881 y bueno, a partir de ahí empieza a sucederse muchas ventas de tierra y de a poco se va formando la colonia, que va a ser la concentración de los primeros vecinos, en muchos casos quienes compraban en la zona rural y también obtenían un lote en la zona urbana o en la zona que estaba delimitada por la Plaza 25 de Mayo. Rafaela, cuando se forma, tenía una geografía completamente diferente a lo que conocemos hoy. La tierra nunca se había trabajado, los pastos eran duros, no había la misma cantidad de árboles que tenemos hoy. La economía de ese momento, lo primero que empezó a movilizar este lugar fue la economía rural, las cosechas. Luego justamente la concentración de varios vecinos va a hacer que empiece a funcionar la parte comercial, que va a ir creciendo, lo que después también se va a transformar entonces en una combinación entre el sector rural, el sector comercial y un sector que podríamos decir hasta ese momento de muy pequeña industria, muy tímida industria, que va a tener relación con el agro directamente, sobre todo lo que tiene que ver con molinos harineros. En 1895 aparece la primera logia masónica, a la que sus miembros llamaron la hija de Garibaldi. ¿De qué se trataba? Bueno, las logias masónicas en Rafaela se constituyen en los primeros años del pueblo, a medida que el pueblo va tomando forma y que va adquiriendo un dinamismo muy particular con el desarrollo de distintas actividades en el núcleo urbano. Precisamente a partir ya de 1895 tenemos la constitución de la primera logia, que es la hija de Garibaldi. La libertad, la igualdad, la fraternidad eran justamente aquellos valores que estaba encarnándose en el nuevo liberalismo y coincidía con el pensamiento masónico. La masonería en Rafaela se forma justamente con inmigrantes, personas que venían con esas ideas desde Europa, pero eran no precisamente los agricultores, sino aquellos que habían tenido algún otro tipo de actividad más profesional, como fotógrafos, médicos, periodistas, que fueron los que después establecerían la primer logia, mejor dicho, la logia en su primera etapa. En 1890, 1895, las comunidades como Rafaela estaban tratando de agruparse por nacionalidad, sociedad italiana, sociedad suiza, sociedad española, para encontrar un lugar, un camino que les ayudara a afrontar temas como la enfermedad, como la muerte. O sea, no había ningún tipo de organización social, no había partidos políticos. Entonces pensar en una logia, un grupo de la gente más instruida del pueblo, lógicamente, que se reunía todas las semanas para armar proyectos y desarrollarlos. Un esquema de ese tipo tiene que triunfar en un lugar tan pequeño y en donde no hay ningún tipo de organización que lo enfrente. El primer masón en aparecer por estos lares fue Luis Maggi en el año 1884,
Después aparecieron otros que venían de Esperanza, el caso de los hermanos Avantay, Federico Maurer. Comenzaron a llegar a Rafaela en 1985, 86. Ya con tres masones podían constituir un grupo, pero era necesario para establecer una logia 7. Casi no hay datos acerca de la logia La Garibaldina o la hija de Garibaldi. Esta logia va a tener actividad regular desde 1895 a 1903, en que abate columnas. Cuando una logia abate columnas, significa que cesa su actividad regular. Y posteriormente, en 1914, la Antorcha, su sucesora, vuelve a levantar columnas. Cuando obtiene allí su carta patente, regulariza su situación. En ese interregno, entre 1903, en que abatió columnas la hija de Garibaldi, y 1914, en que se regulariza la actividad de la Antorcha, no es que haya cesado la masonería. Siguió habiendo masones en el medio, pero no había una actividad regular. Vuelvo a insistir, la actividad regular se logra cuando la Gran Logia otorga la carta patente, que es el reconocimiento para dicha actividad, y eso vuelve a ocurrir en 1914. Rafaela arranca en 1881, en 1912, 1913, tengo una dudita ahí, se convierte en ciudad. Se hace un censo, 8.400 habitantes. ¿Está? Todo lo demás tenía 1.500, 2.000 habitantes. Entonces, ¿qué tiene Rafaela que las otras colonias no tienen? Y en los orígenes de Rafaela había una serie de hombres que las otras colonias no tenían. Eran maestros, industriales, comerciantes. Es difícil dejar afuera hoy a la masonería en cuando se pregunta por qué Rafaela sí y los otros distritos, los otros pueblos no. La masonería estaba integrada por un grupo muy minoritario al inicio de lo que era la colonia en Rafaela, luego fue creciendo ese número. En Rafaela llegaron a haber muchos masones, no una enormidad, pero llegó a haber una buena cantidad, superaron los 80 miembros. Justamente se construye el panteón masónico en este cementerio, pasa a llamarse La Antorcha. Los masones se reunían habitualmente todas las semanas, es más, es obligatorio para el masón reunirse. Esas reuniones se llaman las tenidas, y en esas reuniones, bueno, por supuesto eran secretas, no podíamos saber lo que tenían esas tenidas, pero se realizaban las actividades concernientes a los nuevos integrantes, planificaban y bueno, llevaban adelante todo lo que era su actividad propia de ese tipo de hermandad, de fraternidad. En cada tenida que nosotros tenemos, no es que se toque un tema especial. Una cosa es el estudio de los rituales, que sí, para todo es igual, y otra cosa son los trabajos que traen los hermanos al taller. Uno puede hablar de la Cruz Roja Internacional, otro puede hablar de política actual, siempre respetando la ideología política de todos los hermanos sin ofender, otros hablando sobre la Biblia, otros hablando de historia. Es polifacético, excepto que el venerable maestro de esa logia disponga que para la próxima tenida toquemos el tema un 17 de agosto, hablamos todo sobre San Martín. Con lo que sabemos hasta ahora, llega el momento de preguntarnos ¿cuánto influyó a la masonería para que Rafaela se despegue de las demás colonias de la zona? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la característica de la ciudad. Esta ciudad está en la Pampa Gringa, tiene industria relacionada con el campo, con agricultura, con ganadería, con lácteos, pero el potencial de la ciudad, lo que le da la característica de la ciudad no es eso. A Sunchales le dará la característica a lo lácteo. Nadie dice Rafaela. Rafaela es industria. Rafaela es 500 millas. Rafaela corrió la primera carrera de auto en 1907. Ni auto había. Tuvo Banco Nación 5 meses de que se crió en Buenos Aires. No lo tenía Santa Fe. Entonces, gente que consigue ese tipo de cosas, hicieron una sociedad rural
que tenía un capital superior al que tiene ahora. Y vos decís, qué bárbaro estos tipos. Y la mirá la nómina, nadie tenía una hectárea de campo, nadie tenía una vaca, nadie tenía un caballo. Había personas de mucho prestigio dentro de la sociedad rafaelina que no era masón. Pero cuando uno hace un análisis histórico de los cargos que ocupaban dentro de la comuna, es decir, dentro de la Comisión de Fomento, y a la vez lo relaciona con quienes ocupaban cargos políticos elevados, por ejemplo, en la provincia, quienes eran gobernadores, y lo trasladamos a nivel nacional, quienes eran los presidentes, vamos a ver que hay una coincidencia que eran masones. Si te estoy diciendo que a los 5 meses trajeron el Banco Nación acá, es porque conexiones económicas tenían y de alto nivel y de alto rango, pues no te olvides. Yo en el trabajo que hice, lo menciono, agarré el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno rafaelino. Y vos te vas a sorprender de la coincidencia de masones en los 3 niveles. Es casi prácticamente la misma. O sea que los masones de acá eran compañeros del masón que gobernaba la provincia, que a su vez era compañero del masón que era presidente de la nación, que a su vez era íntimo amigo del gran venerable de la masonería argentina. Entonces vos me decís, era un sastre, que habrá tenido poco dinero, pero tenía unas conexiones y unas relaciones realmente extraordinarias. Eso fue lo que le permitió a ellos desarrollar todo esto. Por ejemplo, crearon la escuela normal, pusieron el dinero, pusieron los profesores, hicieron el plan de estudio. No crearon esta sola escuela normal, crearon 3. Esta, la de Coronda y la de Casilda. Y trabajaban en bloque con los 3 lugares. Entonces, ¿cuál fue el gran mérito de la masonería? Y bueno, haber dotado a ese lugar de las herramientas necesarias para que el dinero de la región fluya hacia ahí. Es fácil. Los masones tuvieron una fuerte participación en las etapas fundacionales de la gran mayoría de las instituciones de nuestra ciudad, desde la sociedad italiana, sociedad suiza, sociedad española, el Centro Obrero, el Tiro Federal, el Club Ciclista, tuvieron participación también en el Sindicato Empleado de Comercio, tuvieron una fuerte participación en lo que tiene que ver con el periodismo, revistas como Luz y Sombra, El Colegal, El Liberal y hasta los inicios de La Opinión. Imagínense ustedes, chicas, la escuela normal, 1915, la fábrica de maestras. O sea, dotaban a las maestras de la ideología que ellos necesitaban que las maestras tengan. No se preocuparon por pelear puerta por puerta, casa por casa, para introducir su ideología. O sea, ellos le hicieron la cabecita a las maestras. Vos imaginate en 1915, para una mujer de Aldao, de Ramona, de Santa Clara, de cualquier lugar de la zona, tener en Rafaela una fábrica de maestras. Venir acá a hacer el secundario y te daban el título de maestra y te ibas a trabajar. ¿Cuánta gente habrá venido? ¿Cuánta gente habrá venido a pagar pensión, a parar acá, a estudiar acá? Y después, ¿cuántas veces los fines de semana, el viernes, venían a buscar a la nena? Compraban la comida acá, compraban la ropa acá, compraban... Entonces, el desbalance se va produciendo solo. Entonces, vuelvo a insistir en esa idea que me parece central. Para mí la importancia de la masonería acá es que la dotó a la ciudad de algunas instituciones que fueron claves para producir ese desbalance con los pueblos vecinos. Pero seguimos sin comprender el interrogante inicial. Si los masones hicieron tantas cosas en la ciudad, si eran un grupo de poder tan fuerte, ¿cómo es posible que hayan desaparecido inesperadamente de Rafaela en la década del 30? ¿Qué pasaba en la ciudad para que eso ocurra? En 1930 el contexto económico de Rafaela va de la mano del contexto nacional y mundial, o sea, es un contexto de crisis que va a su vez de que genera una crisis importante a nivel económico, comercial y social. La Argentina por la fuerza va a tener que empezar a pensar en abandonar esta economía que solamente exportaba granos
y va a tener que empezar a retrabajar la economía de elaboración de esas materias primas, ¿no? Elaborarlas, trabajarlas y generar productos. Esto va a ser el comienzo de lo que tiene que ver con la industrialización del país, y en Rafaela se va a ver la crisis del 30 porque es una década en la cual podemos observar donde muchos de los talleres metalmecánicos se empiezan a transformar, dejan de ser talleres y se empiezan a transformar en pequeñas fábricas, y muchos también de las pequeñas fábricas de alimentos que existían en Rafaela empiezan a tomar una dimensión mucho más importante. Entonces va a ser un contexto de crisis política muy importante. Estamos cruzando la primera dictadura militar, lo cual va a generar una crisis importante en la Unión Cívica Radical, en el PDP. Pero, ¿por qué en otros lugares los masones continuaron con su actividad? ¿Por qué desaparecieron de Rafaela? ¿Por qué durante años no se habló de ellos ni de su legado? La masonería puede haber muchas interpretaciones de por qué desaparece. Primero, lo que desaparece son documentos que nos remitan a la masonería. Es muy difícil hablar que la masonería desapareció, pero igualmente, digamos, el último documento llega hasta el año 35, cuando la Municipalidad de Rafaela remata el terreno que era de la logia La Antorcha. En primer lugar, tenemos que entender de que, como les decía antes, las logias constituían para el ciudadano que se adhería un lugar donde podía reunirse con personas que pensaban igual, que la mayoría de los masones eran radicales. ¿Esto qué quiere decir? De que mientras no había posibilidad de ejercer la política abiertamente, porque la política era cosa de élite todavía, ellos como que se refugiaban en las logias. A partir de 1912, con la ley Roque Sáenz Peña del voto universal, surgen una serie de partidos políticos, sobre todo en la provincia de Santa Fe, y además con la presencia del radicalismo en el gobierno nacional a partir de 1916 con Irigoyen, esa gente comienza a tener actividad política abiertamente. Y el comité empieza, en cierto modo, a reemplazar a la logia. Entonces, ¿qué diferencia había entre ser masón y ser radical? O ser PDP. Y el costo era mucho menor porque nadie te señalaba, al contrario, era popular ser radical. En el caso local, nosotros tenemos una cuestión natural, si se quiere, que es la muerte de varios de los masones que integraban esas logias. Es decir, se cumple, se cierra un ciclo vital, otros se van de la ciudad y como que no hay un recambio generacional. Eso es muy evidente. Como que se descabezó la conducción. Que eso se da en un contexto nacional, provincial, donde se produce una fuerte recatolización de las élites gobernantes. Yo pienso que la iglesia fue muy fuerte en esos lugares, indudablemente nos hizo un halo de misterio. Pero se me ocurre que el elemento más importante de la desaparición de la logia de la Antorcha fue los problemas internos que tenía la logia. También sería la llegada de Mussolini a Italia, y al haber en Rafaela tantos italianos, va a provocar una división muy importante con respecto a la masonería, porque Mussolini va a combatir a la masonería. Y acá en Rafaela la línea de Mussolini va a provocar una división muy importante en la sociedad italiana, donde por un lado vas a tener una sociedad profascista y una sociedad italiana antifascista. Cuando una institución se debilita en sus principios y sus hombres comienzan a enfrentarse, esa institución cae. Otro tema que tiene que ver acá en Rafaela fue, en Rafaela y en todos lados, las exigencias desmedidas que había para entrar a la logia. Era muy difícil entrar a la logia. Yo conocí acá a dos personas, una músico, la otra periodista,
que me garantizaron que ellos hicieron lo imposible por entrar a la logia. Y que estuvieron en contacto y que hicieron todos los pasos y demás, y que fueron rechazados. Cuando empezamos con esta investigación, creíamos que íbamos a poder encontrar una respuesta a nuestro interrogante. Pensábamos que debía existir un motivo particular que haya terminado con la masonería rafaelina, pero no fue así. Como en cualquier proceso histórico, son muchos los sucesos que empujan para que las cosas ocurran. Nuestros entrevistados nos ayudaron a pensar en muchos de estos hechos. Para que la masonería desaparezca, por un lado, ocurrió la sanción de la ley Sáenz Peña, que dio lugar al surgimiento de los partidos políticos. Por el otro, las exigencias desmedidas para entrar en la logia fue uno de los grandes impedimentos. Y además, el hecho de que haya aparecido una causa natural como lo fue la muerte de los miembros fundadores de la logia, sin dejar un recambio generacional. Después, la aparición de Mussolini, quien provocó profundas diferencias ideológicas entre los inmigrantes de nuestra colonia. Y por último, la fuerte presencia de la Iglesia Católica, que estaba dispuesta a recuperar su terreno perdido. Seguro que no serán los únicos motivos, pero en la suma de todos ellos pudimos dar respuesta a nuestro interrogante inicial. Y bueno, ya en el 30, en el 40, es muy difícil encontrar masones en los cargos, en las funciones, en la masonería. Para mí ya no había más masonería acá. De todas maneras, el trabajo estaba hecho.